Cordial saludo, compañeras y compañeros, afiliados y trabajadores de la Unidad Nacional de Protección. Mi nombre es Camilo Torres Durán, presidente nacional de Sintra UNP. Quiero comentarles los resultados de las actividades de protestas llevadas a cabo en la ciudad de Bogotá desde el día miércoles hasta el día de ayer, que tenían la pretensión de algunos puntos trascendentales en defensa de los derechos de los trabajadores y escoltas de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional. Primero, resaltar y destacar el apoyo recibido por las organizaciones que se solidarizaron con esta situación, que fueron 3 organizaciones sobre las cuales debo decir que hubo una unidad de trabajo, de criterios y sobre todo de lucha y perseverancia sindical. Resalto la labor de Sinprosec, resalto la labor de Sintrasecol y obviamente la labor que como Sintra UNP también hicimos con estas dos organizaciones. A manera de resultado debo destacar que se abordaron unos puntos muy fundamentales que vulneran o que afectan a los trabajadores. Fueron 3 aspectos sobre los que las organizaciones decidimos serían fundamentales para iniciar un diálogo con el director de la UNP. Procedo a mencionar cuáles son. El primero de ellos pues, fue el tema de poligrafía. El segundo de ellos fue la contratación por unión temporal. Y el tercero fue el tema de los viáticos, ¿sí? Que a todos nos aqueja. En el tema de la poligrafía debo decir que se dio una amplia discusión en relación a si la práctica de esta prueba constituía o no un mecanismo legal para que la UNP le exija a las empresas que hacen parte de los operadores su práctica como requisito de los escoltas, tanto a quienes vayan a ingresar como quienes ya permanecen desde hace tiempo en el programa. En ese aspecto tengo que decir, y de manera muy rápida, que el Consejo de Estado hay una suspensión provisional del acto que le permite a través de la Superintendencia de Vigilancia practicar esta prueba, y ante esa duda que tenía la UNP en su momento, pues la Supervigilancia emitió un concepto en el cual, un pronunciamiento donde primero pues esta práctica se sale de la órbita de la competencia de la supervigilancia para practicar o para exigir que sea un requisito, puesto que esta prueba no está regulada todavía. Esta regulación es competencia exclusiva del legislador, que en este caso es el Congreso, y como no hay legislación al respecto, pues ellos de alguna forma se apartan de exigir esta práctica. Aquí lo que hay es realmente un conflicto interno de la ONP y es un criterio muy subjetivo, se lo manifestamos en la reunión, donde ellos persisten e insisten en que la práctica se tiene que permanecer como requisito. Se evidenció que si bien está contemplado en el contrato, pues es la UNP finalmente la que la exige porque la incluye dentro de los pliegos de licitación, casi que obligando a las empresas a practicarla. Y no con esto quiero defender a nadie, ni quiero decir que las empresas pobrecitas, no. Lo que quiero decir es que como está contemplado en un contrato y el contrato es ley para las partes, pues las empresas, por esto lo realizan. Pero lo cierto es que si bien la UNP les exige a las empresas, hay algo que está por encima de cualquier acuerdo que puede existir entre empresa y empresa y UNP. Y es que hay unos principios y hay unos derechos fundamentales que están por encima de cualquier contrato. Y en ese sentido, la Corte ha sido muy clara que si bien la prueba poligráfica no es ilegal, también vulnera derechos porque la misma debe ser practicada con total voluntad de quien desea someterse a la misma.
Es decir, una persona no puede ser obligada a que se practique una prueba cuando media el consentimiento o la voluntad de la persona a quien va a realizarse la misma. Como no hubo punto de acuerdo en ese aspecto con la UNP, lo que se dejó en la mesa sentado es que si bien eso hacía parte de las obligaciones del contrato, y en el contrato las partes pueden modificar de manera consensual este aspecto, pues la idea es que esto se llegue a hacer, ¿sí? Porque no puede pretenderse seguir imponiendo una aplicación de pruebas cuando esto vulnera derechos, vulnera el derecho a la intimidad, vulnera el derecho a la libre expresión y vulnera el derecho más fundamental, que es el derecho al trabajo, porque en esta colisión de principios consideramos que termina vulnerando el derecho al trabajo, porque se toma como referencia para no contratar a los escoltas. Entonces, en este punto, para finalizar, compañeros, lo que queremos hacer es decirles a ustedes que por parte de las organizaciones sindicales vamos a defenderlos si con ocasión a la negativa de cualquier trabajador de practicarse la prueba se toman decisiones de retaliación. Las organizaciones estaremos allí con la UNP para que se le garantice ese derecho al trabajo, porque ese fue el punto, digamos, de acuerdo en que nadie puede ser obligado a practicarse una prueba que es totalmente voluntaria. Digamos, este fue el punto en que de alguna forma tanto UNP como Defensoría, que participó, Ministerio de Trabajo y organizaciones sindicales, en que estamos totalmente de acuerdo en eso. A nadie se le puede obligar. Pero el problema es, ¿y qué va a pasar con quienes se nieguen a la práctica de esa prueba? Y es allí donde las organizaciones tomamos postura en que no vamos a permitir de que se vulneren derechos por la negativa de cualquier trabajador a la práctica de la misma. El segundo punto, compañeros, tratado fue el de contratación por unión temporal. Y en este aspecto, lo que se hizo con la UNP, se presentó la suficiente argumentación con las organizaciones de que esto vulnera, si bien es cierto, ya de por sí es precario el contrato a través de obra-labor, el contrato de tercerización, pues lo era aún más precario el hecho de que los trabajadores fuesen contratados por unión temporal, si bien ponían las uniones temporales llegar al proceso de licitación como tal, pues no se podía permitir que bajo esta ficción jurídica se haga los contratos laborales, porque con la terminación de cada licitación ustedes conocen que las uniones temporales desaparecen y con ellas también desaparece prácticamente la responsabilidad sobre las obligaciones que tienen con los trabajadores, y ese es un punto en que la UNP estuvo en acuerdo, y para ello se va a organizar el día martes de la próxima semana una mesa de trabajo junto con la unión temporal que está llevando a cabo esta contratación, que es de la zona 2 y 3 prácticamente, en el que van a asistir los sindicatos, la UNP, el Ministerio de Trabajo, con la Defensoría, para que se revise de común acuerdo con la unión temporal este tema, y tiene la única pretensión de modificar este tipo de contratación, que debe ser no de unión temporal, sino con las empresas que conforman la unión temporal. De manera que este es un punto muy fundamental y trascendental, porque expusimos abiertamente que esta unión temporal, y básicamente es la de la zona 2 y 3, que ha venido vulnerando los derechos, porque también ha presentado, digamos, incumplimientos en sus obligaciones, inclusive con el pago de prestaciones y de viáticos en zonas donde ya prestó sus servicios, como fue en su momento la zona 4. Y en este aspecto sí, tanto Ministerio de Trabajo, Defensoría y UNP estuvieron de acuerdo, y vamos a trabajar para que eso se modifique, para que esto no se pueda seguir permitiendo, porque vulnera derechos de los y las trabajadoras en la Unidad Nacional de Protección, en el programa de protección. El tercer punto, compañeros, fue el más álgido realmente. De pronto me extiendo mucho en este video, pero es importante que ustedes lo conozcan,
y es que los viáticos tienen muchas aristas, o sea, hay una cantidad y una gama de problemáticas alrededor del tema de viáticos. Pero se planteó bajo algunos aspectos. Primero, digamos, el pago de los dineros adeudados por parte de las empresas hacia el trabajador en tema de viáticos. Y allí evidenciamos algunas situaciones que internamente con las empresas se han venido presentando, porque puede ser, y eso es un compromiso que quedamos con las organizaciones, de pedir, y hago un llamado a los compañeros que hayan tenido alguna dificultad o algún problema con el no pago de estas obligaciones, a que se acerquen a su organización sindical, bien sea Sinproced, bien sea Sintrasecol, o en nuestro caso Sintra-UNP, y documenten esta situación con las organizaciones para que podamos nosotros a su vez presentarle a la UNP y a la Unión Temporal que se revise y se verifique en efecto cuál fue el problema, porque si el trabajador en efecto cumplió con todo el proceso, cuál es el motivo por el cual no se le pagó este viático. Entonces, en ese aspecto quedamos de también realizar una mesa para revisar esa información que van a presentar las organizaciones sindicales, que van a revisar para que se proceda a tomar una solución. También hay que decirlo, y es que algunos compañeros no legalizan de la forma en que se debe hacer los viáticos, y es un llamado también a que ustedes, muchachos, cumplan con este requisito, porque si ustedes no hacen la debida legalización como se exige, pues esto va a ser obviamente un motivo para que no les paguen, y no puede ser entonces acudir al sindicato para algo que ustedes como trabajadores tienen el deber de hacer. Es muy distinto cuando ustedes, cumpliendo con esa directriz, no les pagan, y ya ahí sí hay que mirar entonces, bueno, empresa, ¿por qué no me ha pagado? Y bueno, UNP, en efecto usted le pagó a la empresa estos conceptos, ¿por qué no se los trasladó a su vez al trabajador la empresa? Entonces, en ese aspecto el tema de viáticos también se quedó a trabajar en una mesa que se va a realizar el día jueves, no de esta Semana Santa, sino de la próxima semana, en el que se van a revisar también con las uniones temporales este tema, ¿sí? Otro punto dentro del tema de viáticos se encuentra el que yo lo denomino cláusula abusiva en el contrato, porque ni siquiera se está en los anexos técnicos de la licitación, y además que hay unas cláusulas ya contenidas también en los contratos laborales para exigir algún tipo de garantías, y es una cláusula o yo lo llamo un pagaré, porque finalmente es un título que se les está exigiendo a los trabajadores que firmen como cheque en blanco para que la empresa tenga la posibilidad o la carta abierta de cobrarle al trabajador algunas obligaciones que de pronto pueda, como el tema de viáticos, la empresa cobrárselos de manera directa en sus salarios, y esto con el Ministerio de Trabajo, la Defensoría y la ONP se coincidió en que es una cláusula abusiva que no tiene por qué llevarse a cabo, porque para eso existe también unos procesos internos, porque si el trabajador no cumple con algo, pues hay un debido proceso y se debe abrir una investigación, o por lo menos preguntarle, venga, ¿qué pasó? ¿Cuál es el inconveniente por el cual usted no pudo hacer lo que debía hacer, y no cobrarle por sí, con cláusulas abusivas en un contrato al trabajador estas obligaciones, y prácticamente coaccionándolos a que si no firman, no sé, no les van o les descuentan de su liquidación, o les descuentan igualmente de su salario. Entonces esto fue un punto en que también fue de acuerdo con la UNP, en que se va a revisar y se va a solucionar ese tema, porque no puede seguirse permitiendo este tipo de abusos hacia los trabajadores. No conforme con todo lo que ya está pasando, también le trasladan esta obligación y prácticamente esta coacción al trabajador para que acceda a firmar esto prácticamente en blanco. El punto dentro del tema de viáticos también fundamental está el de las autorizaciones que hace la UNP
digamos, en las autorizaciones de desplazamiento, que cuando las autoriza sin derecho a viáticos o en ocasiones cuando las autoriza parcialmente. Parte reconoce viáticos y los otros días restantes no los reconoce. Entonces, en ese aspecto fue el punto más álgido, compañeros, tengo que decirlo, fue el punto de mayor discusión, donde lo claro está es que quien tiene la responsabilidad y quien tiene ese deber de dar cumplimiento para que el programa de protección se ejecute en lo que tiene proyectado es la UNP. Porque es que este es un programa del Estado colombiano, esto no es un programa que obedezca a la voluntad política de quien esté liderando o administrando la entidad en el momento. Eso es una política de Estado que debe cumplirse en igualdad de condiciones para todas las poblaciones objeto. Algo que dejamos claro es que aquí prácticamente con esta situación lo que se viene afectando son a aquellos beneficiarios que yo lo podría denominar de esta manera. Puede sonar un poco feo, pero discrimina, porque aquí hay estratificación de esquemas. Hay esquemas donde no tienen ningún tipo de limitante y hay otros que sí, y no se entiende el por qué esa diferenciación. Si es una misma entidad, es un mismo programa, son unas mismas poblaciones en igualdad de derechos y no tiene por qué haber discriminación. Sin embargo, la hay porque a algunos beneficiarios se les limita el hecho de pedir días de comisión con sus escoltas para que los acompañen y les están vulnerando y trasladando prácticamente esta responsabilidad a los escoltas. En este aspecto lo que nosotros le podemos decir a los trabajadores es algo, y todo hay que decirlo porque yo aquí no me voy a poner con mentiras ni ponerme a taparle a nadie nada. Aquí hay que decir las cosas como son. La entidad, si bien tiene unos recursos para cubrir hasta agosto parte de lo que tiene como obligación en el tema de viáticos, eso quiere decir que no tiene el dinero suficiente para garantizar de manera suficiente o conforme a las necesidades de los beneficiarios del programa el tema de viáticos. En este aspecto se hicieron varias propuestas donde se revisó el tema del presupuesto para que se garantice con ese, si bien no la totalidad de días, por lo menos se le diga al beneficiario, mire, va a tener la posibilidad dentro del mes de tantos días para que sus hombres de protección lo puedan acompañar y de esta manera el protegido pueda como proyectarse o presupuestarse de que esos días durante el mes podrá seguramente contar con el acompañamiento de los hombres de protección. Pero lo claro, compañeros, y eso sí lo dejamos allí en la mesa, es que si el trabajador que se le aprueba una comisión sin derecho a viático se niega y con ocasión de esta su beneficiario pretende pedirle cambio, va a ser un compromiso de las organizaciones y de la ONP de no permitir de que si bien ese protegido quiere pedirle el cambio porque no accedió el escolta a irse a una comisión de viáticos, a una comisión de desplazamiento sin derecho a viáticos, pues es irracional trasladarle esa responsabilidad y que sea él el responsable de que le pidan cambio por simplemente negarse a algo que él no tiene por qué asumir. Y en ese aspecto lo acordamos con el director de que se iban a revisar los casos porque no se iban a permitir solicitudes de cambio sin la debida justificación. Es decir, si un beneficiario pretende que porque el escolta le dijo que no, lo acompañaba porque no le reconocían viáticos, a este le pide cambio, no va a poder ser. Y si él insiste en esta petición, pues el trabajador deberá ser reubicado en otro esquema. No puede ser que él se vea afectado y que se quede sin trabajo porque tenga que cubrir una necesidad que evidentemente no es suya. Es del Estado y eso está en cabeza de la Unidad Nacional de Protección, y para eso también hay otras mesas de trabajo que se contemplaron llevar a cabo para que con quienes tengan esa responsabilidad, porque también hay que decirlo,
La UNP, su presupuesto no depende de la misma entidad, tiene que acudir a otras instancias como es el Ministerio de Hacienda y a su vez a la Comisión Tercera de las diferentes cámaras del Senado, es decir, Cámara de Representantes y la del Senado, donde se aprueba el tema del presupuesto para la entidad. Porque hay que decirlo, es insuficiente, este es un programa de protección dinámico que como puede hoy que crezca, puede más adelante que crezca y baje su número de personas a proteger. Eso es incierto realmente, pero como este programa es así y hoy en día hay esa necesidad, esta obligación que es evidentemente y exclusiva del Estado no se le puede trasladar al trabajador. Se dejó constancia con Defensoría, con el Ministerio de Trabajo, de que esta no era una obligación del trabajador y que aquel escolta que se niegue a realizar una comisión sin derecho a viáticos, pues tampoco se puede ver afectado en esto, y es un compromiso de que se va a revisar el tema porque esa es la realidad. Aquí hay esquemas en que sí tienen limitantes, como otros esquemas no lo tienen. Y eso ya es un tema político. Y en ese aspecto tiene que haber una solución porque no se le puede trasladar que aquí hayan esquemas que tienen ciertos beneficios, terminen aquellos que no los tienen asumiendo una carga que no tienen por qué asumir y en especial que recaiga sobre el trabajador. Esto les puedo decir a manera de los compromisos que se crearon. Otro de los compromisos dentro de toda esta problemática es que van a haber reuniones, y eso sí ya son fijas, en que la UNP se va a reunir con las organizaciones que hicimos parte de todas estas jornadas en una forma periódica, en unas fechas ya fijadas para revisar todos los puntos. De aquí en adelante esas reuniones son fijas entre las organizaciones y la UNP con el director para mirar todos estos temas. Entonces esto también es un avance porque esto nos permite hacer seguimiento a todos aquellos compromisos a los que las organizaciones llegan con la administración, y necesariamente también tienen que estar las uniones temporales, porque ellas son las que finalmente toman decisión sobre el trabajador conforme al programa que se ejecuta mediante la tercerización laboral o la intermediación laboral. Esto les puedo decir, compañeros, que es un logro. Nunca se había visto en la UNP que las organizaciones permanecieran firmes en sus decisiones y se pudiera llegar a una mesa, un diálogo, porque esto, como les digo, es de seguimiento. Van a seguir participando de estas mesas la Defensoría, el Ministerio de Trabajo, en algunas otras también se van a vincular a otras entidades que tienen que ver con el tema, porque la idea es que el programa se fortalezca. Sabemos que hay dificultades que no son de ahora, y eso es algo que se tiene que reconocer, pero también somos conscientes de que si no buscamos una solución, de que si no socializamos y visibilizamos esta problemática, pues siempre va a terminar la parte débil de la relación laboral, que es el trabajador asumiendo unas cargas que no tiene por qué asumir. Entonces, compañeros, el llamado es a que ustedes desde sus bases nos apoyen. Estas actividades son fundamentales desde la perspectiva de que si contamos con el apoyo de ustedes, se puede llevar a cabo, se puede ejercer una presión social, se puede ejercer una visibilización de todas estas problemáticas a nivel nacional y que se escuchen y que sean visibles y que la gente sepa de qué es lo que pasa en la UNP y cuáles son esas condiciones que tienen los trabajadores. Porque esto no solamente es para los compañeros tercerizados. Recuerden que también hay otras situaciones que afectan a los funcionarios, y yo hoy como funcionario también lo tengo que decir. También se habló con el director sobre temas fundamentales. No profundizamos en el tema, pero sí como el reconocimiento de alto riesgo y el proyecto que se pretende realizar por parte de la UNP para que se dé ese reconocimiento, como el tema de reestructuración y algunas proyecciones que la UNP tiene que hacer, pero que necesariamente, si afecta a los funcionarios, tenemos que estar allí en mesas de trabajo para que de manera concertada lleguemos a acuerdos y no sean imposiciones que terminen en este tipo de acciones que nos tocó o nos vimos obligados a tomar, porque en la medida en que el trabajo se haga coordinado
con voluntades y acuerdos, pues va a ser de mayor beneficio, no impuesto como en algunas ocasiones se pretende hacer. De manera ya que quiero dar por finalizar este parte con el video y darles gracias a todos aquellos que apoyaron esta jornada, a los compañeros de las distintas organizaciones que estuvieron allí, a las bases que son las que fundamentalmente hacen que la organización sea fuerte. Y esto es fundamental y lo fue en esta actividad. Muchas gracias, compañeros, y espero contar con el apoyo de ustedes, a quienes de pronto no se sienten identificados por estas situaciones con sus organizaciones. Es decirles a ustedes, mire, también trabajamos por ustedes. Indistintamente si su organización sindical lo apoyó o no, no importa. Aquí también trabajamos por esa situación que seguramente lo va a beneficiar. Pero también usted tendrá el deber moral de analizar si lo que usted está haciendo con apoyando o no es lo que tiene que hacer. No quiero con esto constreñir ni mucho menos decir que ya con esto todos tienen que afiliarse aquí o acá. No, es una situación para analizar y eso ya es de cada quien, porque es algo que corresponde a la moral y en ocasiones también a la ética que tenga cada quien. Compañeros, muchas gracias y espero en una próxima oportunidad volver a comentarles cuáles han sido los avances respecto a estos acuerdos. Buen día.